Judas, vamos a estar mirando el verso 3 y el verso 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que hacen interesante esta breve carta de Judas es lo que miramos precisamente aquí en este verso 3 que acabamos de leer, verso 3 y 4, pero específicamente en el verso 3, ya que cuando nosotros leemos este texto nos da la impresión, y es la opinión que tiene la gran mayoría de los estudiosos de la palabra de Dios, de que Judas, el escritor de esta carta, en realidad estaba preparándose para escribir un tema diferente que el que terminó escribiendo y el que estamos nosotros estudiando. De hecho, probablemente tenía ya algo preparado él para compartir con la iglesia. Sin embargo, las circunstancias que estaban pasando en esos momentos en la iglesia cristiana, pues lo movieron, lo orillaron para escribir otra cosa totalmente diferente. Seguramente que el tema que iba a tratar y que podemos mirar algo breve aquí, ¿no?, que nos dice al iniciar el verso 3, cuando dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Entonces el tema que Judas iba a tratar con la iglesia era acerca de nuestra común salvación, o de la salvación que es con la cual compartimos, ¿verdad?, como cristianos. No se nos dice nada más, ¿verdad?, pero pues obviamente este gran tema de la salvación es un tema muy importante para la iglesia cristiana. Y seguramente era un tema agradable, ¿verdad?, para Judas, un tema que él estaba dispuesto a compartirlo sin ningún problema, ¿no? Un tema hermoso, un tema agradable para compartir. Sin embargo, no siempre, y es lo que miramos aquí, ¿verdad? Y lo que empezamos a mirar a partir de este capítulo, del versículo 4 en adelante, pues temas bien difíciles, hermanos, y bien duros al escuchar las palabras que nosotros leemos aquí en estos textos. Y probablemente, ¿verdad?, porque aquí no nos lo dice, pero probablemente para él hubiera sido más fácil de alguna manera hablar a la iglesia acerca de nuestra común salvación, de vuestra común salvación. Sin embargo, no siempre se tiene que hablar lo que es agradable o lo que es interesante para la iglesia. Que de hecho no era un tema que no estuviera de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. La común salvación es prácticamente de lo que habla toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero hay ocasiones, y como en este caso con Judas, en donde se tiene que hablar cosas difíciles, ¿verdad? Cosas que no son muy agradables para aquellos que escuchan, en este caso para aquellos que iban a leer esta carta. Muchas veces ni siquiera fáciles para aquel que las está escribiendo, aquel que está proclamando aquella enseñanza. Y por eso escribe de esta manera, ¿no? Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Dice enseguida: me ha sido necesario escribirles exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Sentí la imperiosa necesidad
de escribirles, exhortándolos a que contendáis ardientemente. Esta palabra ya que menciona Judas acerca de contender ardientemente es ya una palabra fuerte, ¿verdad?, en sí misma. Y tal vez se contradice un poco con lo que nosotros hemos leído, lo que aprendemos en la Escritura, ¿verdad? Porque se nos ha enseñado que nosotros no debemos de ser contenciosos con las personas. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que el siervo de Dios no debe de ser contencioso. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Y en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, hablando de los requisitos para aquellos que anhelaban un obispado, un liderazgo dentro de la iglesia, en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 3, le dice que no debe de ser pendenciero, que no debe de ser peleonero. Sin embargo, Judas utiliza aquí esta palabra, ¿verdad?, contienda, hablando de una lucha, de una guerra, de una confrontación. Y no únicamente exhorta a que contendamos, porque está hablando a la iglesia, está escribiendo a la iglesia, ¿verdad? Al último de este versículo habla por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Y quiénes son los santos si no somos nosotros, ¿verdad?, los que hemos aceptado, que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor y como Salvador? Los santos que conformamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un llamado de Judas, una exhortación para toda la iglesia en donde todos nosotros somos responsables. En donde no únicamente los predicadores, los líderes de las congregaciones, aunque ellos, ¿verdad?, o nosotros debiéramos de ir por delante en esta gran encomienda. Por eso, dicho sea, hermanos, de paso, que debemos nosotros de orar por aquellos que están en eminencia, por aquellos que están en liderazgos fuertes, que están expuestos, ¿verdad?, constantemente al escrutinio, a la crítica del mundo, que los están viendo y que están contendiendo verdaderamente por la fe, porque ellos son los que van por delante, los líderes de la iglesia cristiana de este tiempo. Sin embargo, el llamado es para todos nosotros. Un enérgico llamado que hace Judas en esta carta. En Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo, porque en muchas partes de la Escritura nosotros miramos la comparación que se hace de nosotros como iglesia, como un ejército, ¿verdad?, que estamos envueltos nosotros en una lucha, en una batalla, en una guerra espiritual. A veces, antes de leer este texto, a veces, hermanos, a veces nosotros perdemos de vista esto, ¿no? Porque, como en el caso de nosotros que nos reunimos, como en este día domingo, y terminando el servicio tenemos una agradable reunión, ¿verdad?, donde nos reunimos para convivir, para platicar unos con otros, para compartir el pan unos con otros, que es bueno en gran manera, y que la palabra de Dios dice que la iglesia cristiana era lo que hacía, precisamente. Pero eso no es todo, hermanos. Si nos podemos ir nosotros con la idea de que el cristianismo, que la iglesia cristiana es únicamente para pasar un buen momento, para pasar un buen rato. Es una parte más de mi vida, ¿no?, en donde yo estoy involucrado en otras muchas cosas, y la iglesia es una parte más que compone el todo de lo que es mi vida. Sin embargo, lo que nos enseña la Escritura es que nosotros como cristianos estamos envueltos en una lucha, en una batalla espiritual muy fuerte. Todos nosotros tenemos la experiencia que desde que abrazamos la fe, no se acaban los problemas ahí, muchas veces se acentúan o pasan cosas muy difíciles en nuestra vida. Pero es que nosotros nos extrañamos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, como escribe, ¿verdad? No os extrañéis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Es porque no estamos nosotros familiarizados o no ponemos mucho la atención en la realidad de que como cristianos nosotros estamos en una lucha.
y que tiene diferentes frentes diversos y que están atacando nuestra fe. En Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo escribió: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que nuestras luchas no son contra personas de carne y de hueso, ¿verdad? Por más que a veces parece que sí, ¿no? Que tienen rostro, que tienen nombre, que tienen apellido, pero no es nuestra lucha contra personas, contra seres humanos de carne y de hueso que habitan este mundo, sino contra huestes espirituales de maldad que están organizados, ¿verdad? Si nosotros vamos a ese texto, después usted lo lee en su casa y lo observa bien, va a mirar cómo detalladamente el apóstol Pablo habla de una organización, de un ejército bien organizado, espiritual, demoníaco, que tiene enfocadas sus baterías sobre la iglesia cristiana, sobre cada creyente, sobre cada hombre, sobre cada mujer que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si nuestros enemigos no son carnales, no son de carne ni nuestra sangre, pero nuestras armas tampoco lo son, ¿verdad? Pues las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo en su carta, segunda de Corintios, dice: no son, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir, hermanos, que Dios nos ha dado armas a nosotros poderosas para poder pelear en esa batalla, en esa lucha espiritual en la que nosotros estamos envueltos. La descripción que nosotros miramos aquí en esta carta de los falsos maestros y las conductas que ellos tenían y lo que ellos enseñaban, nos habla que había una presencia fuerte ya de estas personas. Era algo evidente, algo que no se podía esconder, ¿verdad? Que no se podía ocultar, era algo que estaba surgiendo. Seguramente esta situación y cosas que estaban sucediendo fueron las que movieron a Judas a decir: ¿sabes qué? Necesito hablarles de esto, necesito escribirles acerca de esta situación que está sucediendo en la iglesia cristiana. Y esto es importante porque si nosotros observamos el tiempo que nosotros vivimos, ¿verdad?, en donde se nos dice a nosotros que debemos de llevar, si nosotros lo miramos de esta manera, utilizamos esta frase: la fiesta en paz, ¿verdad? Dejemos a otros que se llaman cristianos que enseñen lo que ellos quieran y que practiquen lo que ellos quieran. Finalmente, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, verdad? ¿Quiénes somos nosotros para decir quién está bien y quién está mal? Sin embargo, cuando nosotros leemos no solamente esta carta, la segunda carta del apóstol Pedro, que es muy similar y utiliza prácticamente las mismas palabras y el mismo lenguaje duro que está utilizando Judas, y que señala directamente y que habla acerca de estas personas, ¿verdad? Porque eran personas que estaban trayendo enseñanzas equivocadas dentro de la iglesia. Hay una verdad, hermanos. Nosotros como cristianos, le decía semanas atrás, yo no puedo presentarme ante la gente y decirles que yo tengo la verdad absoluta por sobre todas las demás personas, en el sentido de que me pertenezca. Pero sí podemos decir, hermanos, nosotros con toda confianza que se nos ha confiado a nosotros como iglesia, la verdad absoluta.
Esta palabra, hermanos, esta frase, perdóname lo que le voy a decir, es una grosería para el mundo donde vivimos. El hablar que hay temas específicos en nuestra sociedad en donde no hay diferentes maneras de verlas y todas ellas pueden convivir entre ellas y llegar nosotros como iglesia cristiana y decir, no, hay una sola verdad, un solo punto de vista en cuanto a este tema. Al preguntar, cuando nos pregunten a nosotros o a cualquier persona, ¿qué opinas tú sobre tal tema o sobre tal situación en la sociedad que vivimos, lo que está sucediendo? Pues nosotros como respuesta, nuestra respuesta sería, pues lo que yo pienso, mi opinión, no importa absolutamente nada. Lo que importa es lo que la palabra de Dios dice sobre tal o cual tema. No podemos nosotros, hermanos, ni nadie puede establecer sus convicciones sobre la nada, sobre la arena, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo al terminar el sermón del monte, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron lluvias, aquella casa permaneció firme. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, sobre algo sólido, sobre algo tangible. Pero aquel que oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre necio, con un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron ríos, y aquella casa fue grande, su ruina. El punto es, hermanos, que si nosotros vamos a tener una convicción fuerte de cualquier tema, tiene que estar basado en algo sólido, ¿verdad? En algo firme, en algo fuerte, en algo nosotros debemos de poner nuestra fe y nuestra confianza. No podemos divagar, no podemos decir, es que yo pienso, yo creo esto, basado en lo que he leído a filósofos, escritores de todas las épocas, yo me he hecho estas opiniones. Esta palabra probablemente suena un poco alejada de lo que estamos hablando, pero en algo tenemos que poner nosotros, en algo tenemos que apostar nosotros. Y este hombre, Judas, que está escribiendo a la iglesia, nos está diciendo nosotros también que nosotros debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta palabra o esta frase, por la fe, no se está refiriendo Judas en esta ocasión, el escritor, a la fe o a la confianza que nosotros depositamos en Jesús, ¿verdad? Sabemos que para ser cristianos nosotros debemos de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Sin embargo, la palabra fe también tiene otro significado, y es cuando habla del cuerpo de doctrina de la iglesia cristiana. Nosotros como iglesia cristiana que nos reunimos cada domingo y que tenemos nuestras actividades, nuestra manera de vivir, todo lo que nosotros hacemos, ¿en qué nosotros lo basamos? Para opinar de diferentes temas que están en este momento en el mundo, en controversia, ¿verdad? Nosotros debemos de tener una postura, debemos de tener una opinión, pero ¿en qué nosotros la basamos? ¿En qué nosotros nos paramos firmemente para creer en eso? Pues es precisamente esta fe de la que Judas está mencionando aquí en este texto. La enseñanza de la iglesia cristiana. La revelación de la palabra de Dios. Lo que sí podemos decir nosotros seguramente es que no conocemos a la perfección la verdad de Dios. Podemos decir que la estamos aprendiendo, ¿verdad? Y que seguramente
hasta el último de nuestros días en esta tierra no vamos a poder comprenderlo todo. Porque ahora vemos, como dice el apóstol Pablo, solamente como por espejo, ¿verdad? Pero cuando estemos en su presencia, dice, entonces vamos a mirar claramente. Estamos en un aprendizaje continuo de la verdad, de la palabra de Dios. Estamos escudriñando, miramos temas, escuchamos temas que no estamos muy seguros cómo está la situación. Entonces nosotros acudimos a la revelación de la verdad de Dios en su palabra para entonces nosotros poder tener una opinión segura, cierta. Es por esa fe, hermanos, que dice Judas que nosotros debemos contender ardientemente, intensamente. Desde Moisés, que le fue dada la revelación de Dios en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los profetas que escribieron el resto del Antiguo Testamento, los diferentes escritores del Antiguo Testamento, hasta llegar a la persona de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, y que en ese momento se cerró, podemos decir, el canon de las Escrituras. Recordemos que el Señor Jesús, Mateo 28, 19 y 20, cuando dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he hablado. Esa es la doctrina, esa es la enseñanza de la iglesia cristiana que está ahorita en guerra. Está en disputas y les iba a decir si yo les dijera, pero creo que todos hemos mirado, hermanos, en las redes sociales, en el internet, el ataque de una manera feroz, grosero, fuerte en contra de la Escritura. Hablando pestes en contra de la palabra de Dios, yendo en contra de ella, poniendo sus propias convicciones, sus propios pensamientos, pero ¿basados en qué? Es el momento, hermanos, en donde nosotros no debemos avergonzarnos de lo que nosotros creemos. Me ha sido necesario escribirlas, exhortándolos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay algunas traducciones que dicen una vez dada para siempre. Quiere decir que la revelación de Dios fue dada a la iglesia una vez para siempre. Se cerró el canon y no hay nada más que añadir. Pero ahí empieza precisamente el problema, hermanos, en donde nosotros como iglesia tenemos que estar atentos y tenemos que estar despiertos a lo que nosotros escuchamos, que nos dicen que es palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado? Es que el Señor me dijo, el Señor me dio una palabra, ¿verdad? El Señor me dijo que había que hacer esto, había que hacer esta otra situación. Hay predicadores en este momento que dicen que la palabra de Dios sigue fluyendo todavía independientemente de lo que está escrito aquí en este libro. Que puede venir Dios con su Santo Espíritu y a los siervos de Dios les puede dar una palabra, aunque no está escrita aquí en la Biblia, pero por la autoridad que tienen ellos, la misma palabra cobra carácter de autoritativa. En este mundo, hermanos, escuchamos tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Hay un ataque bien fuerte, pero en lo que está concentrado Judas en este momento no es lo que está afuera en el mundo, sino lo que estaba dentro de la iglesia. En Romanos capítulo 6, versículo 17, escribió Pablo:
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Se lo voy a leer una vez más. Pero gracias a Dios, Romanos 6:17, que aunque erais esclavos del pecado, es decir, antes de conocer a Cristo, todos nosotros éramos esclavos del pecado de alguna o de otra manera, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Como dice Efesios capítulo 2. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Esta palabra forma es como si estuviera hablando de un molde, ¿verdad? De un molde en donde nosotros, cuando nosotros creímos en el Señor, nuestras vidas han sido puestas en ese molde que moldea, que está dando forma a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Hay una creencia, hay una doctrina, hay una enseñanza en la cual nosotros hemos sido entregados, en la cual nosotros creemos y anhelamos conocer cada vez más, que es la que rige nuestras conductas de vida, nuestros pensamientos. No la rige un líder cristiano, una persona, la rige nuestras vidas, la palabra de Dios. Si nosotros leemos esta carta y podemos mirar todo lo que se menciona aquí, la manera en que estos hombres vivían y lo que compartían con las personas, cómo debían de vivir, miramos nosotros vidas completamente desordenadas porque está íntimamente ligada la enseñanza con la manera en la que nosotros vivimos. Nosotros tenemos una responsabilidad muy fuerte en cuanto a esta palabra. Se levantan muchas encuestas, ¿verdad?, que nos hablan de cuántas personas conocen su fe doctrinal. ¿Cuántas personas llamadas cristianas conocen acerca de lo que creen? Hay una pregunta que una vez lanzó un hombre, aún estaba debatiendo con otra persona. Con esta frase lo dejó mudo, lo dejó callado y le dijo: ¿por qué crees lo que crees? Como que lo agarró en curva y no supo qué responder. ¿Por qué crees lo que crees? Pero ¿qué diríamos nosotros si nos hicieran esa pregunta de bote pronto, verdad? Como cristianos. ¿Qué diríamos nosotros si nos pidiera que nosotros explicáramos por lo menos de una manera general en lo que nosotros creemos como creyentes, como cristianos? Pudiéramos dar una explicación de nuestras convicciones, de nuestras creencias. Se los pregunto, les hago esta observación, hermanos, de manera respetuosa, pero para que nosotros meditemos en nuestros corazones. Hermanos, yo les repito, estamos en medio de una lucha espiritual. Mi vida como cristiano, como pastor, está en medio de una lucha espiritual. Hay una congregación, hermanos, por la cual se me ha hecho responsable y por la cual voy a dar yo cuentas un día. Y sé que estoy, no solamente mi persona individualmente, sino el ministerio que Dios me ha dado, bajo un ataque constante, feroz, orquestado desde los aires, huestes espirituales de maldad. Los padres de familia que están aquí, cristianos, perdónenme, hermanos, quiero decirles que están en medio de una lucha feroz del mismo infierno, no solamente contra tu vida personal, sino la familia que Dios te ha encomendado.
Estas verdades, hermanos, espirituales que podemos nosotros apoyar totalmente por medio de la palabra de Dios, con los textos que les comentaba hace unos momentos y muchos más que nos hablan de la lucha, de la batalla que nosotros estamos envueltos. La lucha espiritual nos deberían de hacer nosotros, como el apóstol Pablo escribió, ¿verdad? Velad y orad. Ser sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quién devorar. Y todo lo que está en juego ahí, la causa de nuestra victoria o de nuestra derrota está precisamente en la enseñanza, en lo que nosotros creemos. El verso 4 dice, Judas escribió, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Quiere decir que estaban plenamente identificados, ¿verdad? Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, no era contra estas personas específicamente. Obviamente había que presentarles batalla a ellos que traían una enseñanza que les había sido dado y que la Escritura la llama como doctrina de demonios. Nuestra lucha no es personal en contra de ellos. Semanas atrás yo mencionaba a algunas personas y les mencionaba los nombres de algunas personas que para mí son falsos maestros que traen doctrinas que han dañado terriblemente el cristianismo. Mas sin embargo, la cuestión no es nada personal con esas personas, sino con la enseñanza que ellos traen y que viene orquestadas desde los aires para traer confusión a la iglesia cristiana y para traer destrucción a las familias de las iglesias. Pero estaban identificados, algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente. Seguramente, probablemente eran predicadores ambulantes. No estaban ahí en la iglesia, no creyeron en la iglesia, no crecieron ahí y se levantaron y comenzaron a hablar doctrinas equivocadas. No eran personas que estaban recorriendo las ciudades y llegaban a las iglesias y pedían permiso para entrar, y cuando los dejaban entrar, entonces ellos comenzaban a hablar estas doctrinas equivocadas, erróneas, que algunas personas, algunas almas débiles las recibían. Entonces la iglesia se comenzó a perder. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos cuando se nos habla a nosotros de luchar, de estar preparados para presentar no solamente defensa, sino para nosotros también ser ofensivos en esta batalla, en esta lucha que nosotros tenemos, en esta lucha espiritual? Nuestra responsabilidad, hermanos, y no solamente la responsabilidad de un servidor que en esta mañana les está compartiendo la palabra de Dios, o de nuestro hermano Enrique, que en ocasiones viene y nos comparte la palabra de Dios, no solamente de nosotros, no solamente de los pastores, de los predicadores. Es nuestra responsabilidad de ser intérpretes fieles de la Escritura, ¿verdad? De meternos a la Escritura y estudiar y ver exactamente qué es lo que Dios dice a través de su Espíritu Santo, a través de la Escritura, y poder sacar de ahí una interpretación correcta de lo que Dios nos está hablando, porque esa responsabilidad es para todos nosotros. Porque el llamado es para todos, es para la iglesia contender, dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Algo que a mí me maravilla y me impresiona demasiado y me da mucha tristeza es cuando yo escucho herejías siendo predicadas por este tipo de personas de las cuales menciona aquí la Escritura, y cómo hay una multitud de personas que escuchan aquella palabra con los ojos abiertos, recibiéndolas y yendo en pos de ellas.
¿Cuántas personas que reciben, hermanos, esas enseñanzas completamente equivocadas porque únicamente se presentan a la iglesia para ver qué van a recibir en ese día, a ver qué Dios tiene para ellos en ese domingo por la mañana, a ver qué Dios tiene para mí, a ver qué palabra, qué bendición o qué milagro tiene Dios para mí? Tenemos la responsabilidad, hermanos, de ser intérpretes fieles de la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, tenemos la Escritura, tenemos la inspiración de Dios, tenemos recursos, herramientas que Dios nos ha dado tremendamente, hermanos. Tenemos libros, hermanos, que están casi nuevecitos, como si estuvieran nuevos. Yo preguntaría a los hermanos ¿cuántos libros les piden por semana, Andrea? 1, 2, 3. La exhortación, hermanos, firme, contundente, fuerte, a contender. No solamente a contender, sino a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Es para todos nosotros. Qué tremenda responsabilidad tenemos, hermanos, todos nosotros, que somos responsables de alguien más. Tal vez eres tú solo, eres responsable de ti mismo, ¿verdad? Pero la gran mayoría tenemos una esposa, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos a alguien de los cuales Dios ha depositado una gran bendición en nuestra vida, nada más y nada menos que la verdad de Dios. Que podamos nosotros entender, hermanos, que estamos siendo bombardeados terriblemente. Les decía que el escritor no está hablando de las cosas que están en el mundo, está hablando de lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Sin embargo, hermanos, las cosas que están sucediendo dentro de la iglesia son una influencia de las cosas que están afuera en el mundo y están entrando de una manera tremenda por la puerta de la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 1. Aquí atrásito. Verso 20 al 21. Leemos desde el 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Alguien ha escuchado esta frase, la palabra profética? Se oye muy impresionante, ¿verdad? Y algunos predicadores la mencionan, ¿verdad? Hablando de que en esta iglesia hay palabra profética. Pero ellos se refieren que de repente Dios viene a una persona y le da una palabra profética específica para la iglesia o para alguien más. Algo que no está escrito en la escritura, no está escrito en la palabra, sino que vino Dios específicamente y le dio algo para alguien más. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética de la cual habla el apóstol Pedro, que es más segura, es la revelación de la verdad de Dios. En el verso 20 dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto significa que ninguno de nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones aparte, independientemente de lo que la misma palabra de Dios dice.
lo que el mismo Espíritu Santo ha revelado en la Escritura. Nosotros no podemos traer otras cosas diferentes porque suenan más interesantes o más lógicas o más llamativas. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, está sucediendo en este tiempo y mucha gente lo está recibiendo, haciendo a un lado la Escritura y poniendo pensamientos de seres humanos, de hombres, hablando cosas torcidas completamente. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto no tiene una fuente humana, sino la fuente es Dios mismo, es el Espíritu Santo, la palabra de Dios para la iglesia. Gálatas capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo escribió a una iglesia que estaba siendo engañada, que estaba siendo sacada de la verdad que les había predicado. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, que sea maldita. Si yo mismo, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo viene y les predica algo que está completamente opuesto a lo que dice la palabra de Dios, dice, no solamente no les crean, sino que tenlo por anatema, por maldito, por maldición. Hay verdades en la palabra de Dios que nosotros no alcanzamos a comprender totalmente y que hay un debate dentro de la iglesia cristiana. Que debemos de entender que hay verdades que no son absolutamente esenciales para nosotros, en donde podemos tener algún tipo de desacuerdo, ¿verdad? Algunos pueden creer en el rapto, otros no. Algunos pueden creer que la gran tribulación, si creen en el rapto, va a ser antes del rapto, otros creen que es después del rapto. Algunos creen en un reino milenial de 1000 años en esta tierra, otros son amilenialistas, ¿verdad? Que no creen en ese milenio, lo que dice la Escritura. Sin embargo, podemos decir nosotros que son cosas secundarias, que no son esenciales para nuestra fe como cristianos. El capítulo 14, capítulo 15 de Romanos habla de lo sacrificado a los ídolos. Habla de los débiles en la fe, de los fuertes en la fe, donde el apóstol Pablo habla de tener una tolerancia para aquellos débiles, ¿verdad? Que consideran pecaminoso comer cosas que habían sido seguramente o tal vez sacrificados a algunos ídolos. Los fuertes sentían que no había ningún problema, ¿verdad? Pero por amor a los débiles, ellos mejor se abstenían. Cualquiera que fuera su pensamiento, se podían sentar a la misma mesa como hermanos y adorar al mismo Dios, porque no hay mucha diferencia en cuanto a esas verdades. Sería imposible, hermanos, que nosotros pudiéramos tener un mismo pensamiento uniforme como iglesia cristiana en todas, absolutamente todas las cosas. Sin embargo, tenemos que entender que hay cosas que no podemos nosotros negociar absolutamente para nada, porque sencillamente no nos pertenecen a nosotros. En 1 Corintios capítulo 15, le voy a pedir que vaya por favor para allá. 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Vamos a leer desde el verso 1, por favor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Me detengo aquí un momento nada más para recordarles lo que les hablaba hace unos momentos acerca de la enseñanza de la iglesia cristiana, de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles y cómo ellos, esas mismas enseñanzas de Jesús las transmitieron a la iglesia.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay muchos pasajes que hablan de confesiones de fe, que las podemos tomar como confesiones de fe de la iglesia cristiana, pero quise tomar esta, hermanos, porque aquí en estos dos versículos, el 3 y el 4, nosotros podemos mirar la esencia de la enseñanza evangélica, de la enseñanza cristiana, la cual nosotros de ninguna manera podemos nosotros torcer, o podemos quitarle, ni podemos ponerle, o podemos nosotros desviarnos de esa enseñanza. Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en estos dos versículos es acerca de la expiación de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, de la vida, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Es el centro del Evangelio, hermanos. Nosotros no podemos cambiar esta situación, porque aquí nosotros podemos ver todo lo que está centrado en la enseñanza cristiana. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Nosotros miramos aquí, hermanos, que está implícito esto, que Pablo está hablando a la iglesia, escribiendo, diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, y eso nos habla de una gran verdad que repetimos continuamente en esta iglesia, que somos pecadores, que tenemos una gran necesidad de Dios por causa de nuestros pecados. La enseñanza, hermanos, de que Cristo es nuestro sustituto, que eso es lo que significa la expiación, el perdón de nuestros pecados, la paga del pecado, de la culpa, por medio de un tercero, de alguien más, no por mí, no por mis buenas obras o algo que yo haya hecho, sino por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que si Cristo, como dice el versículo 14 de aquí mismo, el capítulo 15, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. El centro de nuestra creencia, hermanos, está en la cruz de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es nuestro reconocimiento de nuestra impotencia, de nuestra imposibilidad de podernos salvar a nosotros mismos, de la necesidad que nosotros tenemos de alguien más, y este alguien más es Cristo Jesús, yendo a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. Y que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al levantarse de entre los muertos, nos da a nosotros la gran bendición de poder cambiar nuestra manera de vivir, de ser nuevas criaturas. Que aunque no lo miramos escrito aquí con sus palabras, implícito, está aquí el milagro de la conversión. De que todo hombre, toda mujer que le entrega su vida a Jesucristo, que reconoce sus pecados delante de Él y cree verdaderamente que Cristo llevó sus pecados en la cruz del Calvario, entonces nosotros entendemos que hay una genuina conversión en esa persona, que hay un cambio profundo en la manera de vivir de cada creyente que se entrega a Cristo, que no podemos seguir viviendo de la misma manera que lo habíamos venido haciendo anteriormente, que hay un cambio profundo. Esto es algo que nosotros no podemos cambiar, no podemos negociar de la verdad de Dios. Cuando nosotros leemos esta carta de Judas, nos damos cuenta de una tremenda permisividad de estos maestros hacia la vida de aquellas personas. No había un temor, no había un deseo de las personas de cambiar profundamente su manera de vivir.
Al hablar de la lucha espiritual, de la guerra en contra de la verdad de Dios, está también, hermanos, en juego eso. La manera de vivir de nosotros como cristianos. Nosotros creemos, como creyentes, algo que hablábamos semanas atrás del llamado que Dios nos hace a través de su evangelio, de su palabra, llamado a la salvación, al arrepentimiento. Nosotros creemos en la justificación, en el perdón de nuestros pecados. Creemos en la aceptación de Dios, ¿verdad? Que nos acepta a nosotros como sus hijos, nos recibe, nos adopta como sus hijos. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, recibidos, aceptados por Dios por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Creemos nosotros en la obra de santificación que Dios opera en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, y ahí está implícito en el centro del Evangelio lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Al mirar iglesias completas viviendo vidas que no manifiestan ningún cambio profundo en sus vidas, podemos mirar que algo está faltando en la proclamación de la verdad del Evangelio. No hablamos de vidas perfectas, no hablamos de cuestiones externas, hermanos. He escuchado predicaciones, a veces me meto a mirar a predicaciones de ciertas personas diciendo: estas mujeres que se ponen pantalones, que se pintan las uñas, que se pintan el pelo, por favor, eso no habla en la Escritura. Obviamente que hay una manera decente de vestir, obviamente, mas sin embargo, el Señor habla de una santidad de nuestros corazones que produce una manera diferente de vivir en medio de este mundo donde vivimos, y que por ello nosotros glorificamos a Dios. Había un predicador años atrás llamado Myles Munroe, un morenito. Cuando usted lo busca con respeto digo morenito, ¿no? Para que un hombre de color. Este hombre, en una ocasión yo escuché una enseñanza de él, donde él estaba describiendo a Jesús en la cruz, ensangrentado, molido, con la corona en su cabeza y sus brazos, sus pies clavados en la cruz, ensangrentado terriblemente. Y aquel hombre decía: ese no es el Evangelio. Jesús en la cruz, ensangrentado, no es el Evangelio. El Evangelio, decía, es la iglesia tomando posesión de los reinos de este mundo. El reino ahora, el movimiento del reino ahora. Ese varón, hermanos, años atrás yo lo escuchaba y me arrobaban sus palabras y me dejaban impresionado, y decía yo: qué tremendo predicador. Porque no era diligente en mi estudio personal de la palabra de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Hombres que tienen apariencia de piedad, que tienen facilidad de palabra, que son simpáticos, que son atractivos, que la manera que ellos hablan son atrayentes, su tono de voz, sus expresiones corporales nos atraen. Si nosotros comprobar que lo que están diciendo es verdad, nosotros seguimos esas enseñanzas y nos entregamos nosotros a ellas. Identifica Judas a los falsos maestros. Pero ¿qué nos dijo ya nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, precisamente? Mateo capítulo 7, verso 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos
rapaces. Tienen apariencia, dice, vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Continúa escribiendo Judas y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El apóstol Pedro escribió en su carta, en una de sus cartas, dice, seamos libres, pero no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo. Caminan al filo de la navaja todo el tiempo en la permisividad. Ante las preguntas de las personas, hermano, ¿es pecado tomar? ¿Es pecado fumar? ¿Es pecado salir a divertirme, ir a un antro, a bailar un ratito? ¿Es pecado ponerme un tatuaje? ¿Es pecado hacer esto? ¿Es pecado hacer otro? Estas preguntas surgen, hermanos, de un corazón no arrepentido que desea todavía darle curso a esa corriente de pecado que hay en todos nosotros. Lo atractivo para nosotros sería ir a la iglesia, pero al mismo tiempo seguir viviendo de la manera que quiere vivir esta carne. ¿A quién de nosotros no nos agradaría un hombre con apariencia de piedad, con apariencia de autoridad, diciéndonos que no es pecado vivir de cierta manera? Y muchas de estas cosas, hermanos, verdaderamente, bíblicamente, yo no le puedo decir aquí, bíblicamente, que sea pecado que usted se tome una cerveza. Bíblicamente, yo no le puedo prohibir algunas cosas en las cuales algunos son permisivos. Sin embargo, si nos regresamos un poco al milagro de la conversión, hermanos, que Dios opera de una manera milagrosa en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que a través de los lentes de la Escritura, de la palabra de Dios, cuando nosotros miramos que el Señor nos llama a una vida limpia, una vida de santidad, nosotros sabemos que nos tenemos que apartar, salir de entre medio de ellos, dice el Señor, proclamaba el profeta Isaías. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia nos habla, todos sabemos, de lo inmerecedores que nosotros somos de recibir el perdón de Dios, mas sin embargo, aunque somos inmerecedores, Dios en su gracia nos regala el perdón de nuestros pecados. Romanos capítulo 6, se los leía semanas atrás. Capítulo 1. Desde el capítulo 5, del verso 20, dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Le mencionaba hace unos momentos capítulo 14 y capítulo 15 de Romanos. En el capítulo 15, versículo 1, escribe Pablo, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
Si yo defiendo mi derecho, hermanos, a tomarme una cerveza de vez en cuando, porque he llegado a ser un hombre fuerte en la fe, ¿verdad? Muy maduro. Y sabiendo que por eso puedo lastimar la fe de alguien más, yo prefiero 1000 veces abstenerme, no agradarme a mí mismo. Yo puedo, por la palabra de Dios, justificarme y decir que no es malo de repente en el estrés. El pastorado es muy estresante, hermanos. Nada mejor que un buen cigarro, ¿verdad? Para calmar las ansias unos momentos. Sin embargo, el Espíritu Santo, hermanos, redarguye nuestros corazones y nuestras almas para poder llevar una vida que edifique a la iglesia y que glorifique el nombre de nuestro Dios. Contender por la fe no es solamente presentar defensa. Efesios capítulo 6, versículo 10 nos dice que nos debemos de poner la armadura de Dios, ¿verdad? Para que cuando venga el día malo nosotros podamos resistir firmes. Cuando vengan las circunstancias difíciles, nosotros podamos permanecer firmes y no movernos de ahí. Sin embargo, el contender, el luchar, el pelear, va mucho más allá de únicamente permanecer firmes. No movernos, no movernos de nuestras convicciones, nos habla de nosotros ir más allá, ser ofensivos y avanzar en nuestro cristianismo, avanzar en en nuestra lucha espiritual que nosotros tenemos como cristianos. Nos llama, hermanos, a todos nosotros, nos llama a tomar la palabra de Dios. Cuando leemos Efesios 6 y que leemos acerca de la armadura, notamos, hermanos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos evangelizar, debemos hablarle a la gente de la Escritura, de la gran salvación, de la cruz de Cristo. La permisividad, hermanos, el hecho no te preocupes, todo va a estar bien, Dios es bueno. Eso nos aleja del arrepentimiento, nos aleja de acudir a los pies de la cruz de Cristo porque la miramos innecesaria, ¿verdad? Como aquel hombre que decía, no, Jesús ensangrentado no es el Evangelio, no, sí es el Evangelio. Somos pecadores y continuamente necesitamos arrepentirnos, necesitamos llegar a los pies del Señor Jesucristo arrepentidos y ser levantados una vez más por Él. Necesitamos evangelizar, necesitamos tomar la espada del Espíritu y evangelizar a nuestras esposas, a tus esposos, a tus hijos, a tus vecinos, a tu familia. Necesitamos predicar, hermanos, la palabra de Dios tal y como nos ha sido dada. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de sus ángeles que prediques la palabra de Dios. ¿Qué significa contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada? Significa, hermanos, vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. No somos perfectos, hermanos. No somos perfectos. Pero hay detalles que llaman la atención a los que nos están viendo de fuera. Cuando yo tengo un comportamiento que no va de acuerdo a la palabra de Dios, yo estoy dañando. No solamente no estoy peleando, no estoy luchando, me estoy uniendo al enemigo para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea vituperado. Y de eso tenemos de sobra dentro de la iglesia cristiana. Cuando nosotros tenemos altercados con gente del mundo, cuando somos injustos con ellos, cuando los maldecimos, cuando tenemos comportamientos equivocados, no estamos nosotros peleando la buena batalla. La vida cristiana es
Es una vida tremendamente ocupada. Nos hemos alistado en un ejército. Tal vez no lo sabías, pero cuando creímos en Cristo nos alistamos en un ejército y estamos en medio de una batalla, de una lucha. Démonos una vuelta por el internet, busquemos bajo el título falsos maestros, falsos pastores y miremos sus enseñanzas y vamos a quedar asombrados de todo lo que miramos ahí. Pelear la buena batalla, hermanos, es orar constantemente por el avance del reino de Dios. Tenemos algo muy importante que compartir, hermanos. Tenemos nosotros, nos ha sido confiada un gran tesoro, la verdad absoluta, se los digo en toda la extensión de la frase, tenemos la verdad absoluta de Dios. Y esa verdad está en guerra. Nuestras vidas, nuestra fe, nuestro cristianismo está bajo ataque. Hay una promesa que dijo el Señor Jesús: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Esa batalla está destinada a no prosperar, pero eso no significa que nosotros no debamos de hacer nada. Involucrémonos en esa lucha, hermanos.